¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos de nuevo con ustedes desde el Faro Informativo, el canal que te informa sobre las más variadas noticias del acontecer nacional. Y hoy te contaremos que algunas organizaciones en el exilio rechazaron la ruta trazada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Este rechazo fue contundente y se trata de una medida que la Asamblea Nacional estaría tomando en cuenta para crear la ruta de salida del dictador. Y en breve conocerás de qué se trata. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que está en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para que las sanciones no sigan afectando al ciudadano común. Esto con referencia a las nuevas medidas anunciadas por Adobe, así que debes de prestar atención al desarrollo de esta noticia. Finalmente te contaremos los detalles sobre dos decisiones que tomó el TSJ manejado por los oficialistas, una referente a la liberación plena de Javier Bertucci y la otra sobre la liberación de los compañeros de celda del diputado Edgar Zambrano. Muy interesantes y variadas estarán las noticias del día de hoy, así que ponte cómodo y prepárate a escuchar lo que tenemos preparado para ti. Por supuesto, no olvides suscribirte. El líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, afirmó este martes que está trabajando directamente con las empresas de Estados Unidos para evitar que las sanciones que ese país impuso al gobierno de Nicolás Maduro afecten a los ciudadanos a propósito de la decisión de Adobe de vetar a sus usuarios en el país. Estamos trabajando directamente no solamente con las empresas de software, sino con todas las que puedan permitir que el ciudadano pueda tranquilamente activar sus derechos. Así lo señaló el líder del Parlamento, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela. En declaraciones a periodistas, Guaidó dijo que está atendiendo los llamados overcompliance o sobreestimaciones de las medidas tras el embargo a activos estatales en suelo estadounidense que fijó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que no afecten en definitiva a los ciudadanos. Guaidó estimó que en los próximos días se podrían levantar medidas como las tomadas por Adobe, pues no tiene nada que ver con el ciudadano común y lo que hizo y generó Nicolás Maduro. Este lunes, la compañía de aplicaciones Adobe Systems Incorporated anunció que suspenderá los servicios a sus usuarios y clientes en Venezuela a partir del próximo 28 de octubre. Una medida que toma a raíz de las sanciones que la administración estadounidense impuso a las autoridades del país suramericano. Por otra parte, algunas organizaciones del exilio venezolano en Miami rechazaron este martes de manera contundente un acuerdo de la Asamblea Nacional que ratifica la ruta para salir de la crisis y subrayaron que no se puede negociar ni cogobernar con quienes violan los derechos humanos y han llevado a Venezuela al desastre. Cogobernar con ellos, aparte de ser inmoral, jamás resolvería la crisis y nos convertiría en sus cómplices, contribuyendo a dar perpetuidad a la condición de Estado fallido. Así lo señala un comunicado suscrito por una decena de integrantes del exilio, tanto organizaciones como particulares. Y es que el comunicado se refiere al acuerdo para corroborar la ruta política integral planteada al país que permite elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país, que fue aprobado el 1 de octubre por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Y es que los exiliados manifiestan su más absoluto rechazo a un acuerdo que confunde la insoportable situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufren los venezolanos con una simple polarización política extrema. No hay polarización, hay un aparato estatal que ataca de diversas formas, incluyendo la armada a civiles desarmados. Así lo dice el comunicado. La República Bolivariana de Venezuela es un estado fallido y patrocinador del terrorismo. Así lo aseveraron los firmantes, que consideran que la negociación política que el acuerdo menciona como el mecanismo de la comunidad internacional
apoya para salir la crisis no es respaldada unánimemente por los legisladores opositores. Y agregan que en Venezuela no habrá elecciones libres ni justas mientras las armas sigan siendo detentadas por los usurpadores. ¡Ay, mi gente! Pero es que la salida de Nicolás Maduro del gobierno no equivaldría jamás al cese de la usurpación ofrecido por el presidente interino Juan Guaidó como el primer paso en la ruta hacia la democratización de Venezuela. Y es que entre los firmantes del comunicado están las organizaciones SOS Venezuela International, BPEX, Justicia y Proceso Venezuela y Acción. No podemos sino manifestar nuestro más absoluto rechazo al acuerdo en referencia y nuestra más honda preocupación si se insiste en que ese acuerdo fije el destino de nuestra patria. Así lo subrayan, mi gente, y es que otra medida que fue tomada, pero esta vez desde Venezuela, fue la que anunció la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien declaró inadmisible una solicitud de abocamiento formulada por Gloria Pérez y Vanessa Robles, abogadas de Javier Bertucci, para quien solicitaban la nulidad del proceso al ex candidato presidencial, así como su libertad plena, según se lee en la sentencia número 158, redactada por el magistrado Michael Moreno. Escuchen, mi gente, que el proceso penal instaurado contra Bertucci lleva 8 años y 11 meses. Así lo denunciaron sus abogadas, quienes adujeron que durante este tiempo el sistema de justicia no ha podido determinar su culpabilidad o inocencia. Apuntaron que el juicio se ha retrasado por múltiples factores, como la ausencia del Ministerio Público en algunas ocasiones, la inasistencia del juez o la no comparecencia de los testigos. Los magistrados analizaron las denuncias y concluyeron que se trata de presuntas anomalías que pueden ser remediadas por los tribunales de instancias y por esta razón declararon inadmisible la solicitud de abocamiento. Vengan que les cuento, porque a Bertucci le fue imputado contrabando agravado, manejo ilícito de materiales estratégicos y asociación, y el proceso se encuentra en la fase de juicio oral y público, el cual ha sido interrumpido varias veces según sus abogadas. Y les cuento también que, por otra parte, los 4 acompañantes del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, detenidos junto al parlamentario el pasado mes de mayo, fueron puestos en libertad este martes después de pasar 5 meses tras las rejas. Martín Emilio Hernández Flores, Pedro Rosario Alonso, Abraham José Rodríguez Jiménez y Luis Eduardo Peña Muñoz fueron puestos en libertad esta tarde bajo régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, según afirmó uno de los liberados. Otros anuncios fueron realizados durante la sesión de la Asamblea Nacional y uno de ellos fue la aprobación de un acuerdo de rechazo a la proliferación y expansión de grupos armados y narcoterroristas en el territorio nacional y en la frontera, propiciados por el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Y escuchen, porque en este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela, el diputado Juan Guaidó, expresó que el Parlamento venezolano declara a estos grupos paramilitares, ELN, Rastrojo y cualquier otra organización irregular como terroristas en territorio venezolano. Por su parte, el diputado Franklin Duarte manifestó que el terrorismo es un tema que como oposición llevan años denunciándolo en el Pleno de la Asamblea Nacional, dada la presencia de grupos terroristas amparados por este régimen. Grupos terroristas en Venezuela hay bastantes y los invito al estado Táchira, donde vemos la presencia de grupos irregulares de todos los tipos. Allí funcionan la FARC, el ELN y los colectivos. Y agregó también que la Fuerza Armada Nacional son los garantes de velar por nuestra soberanía y pasaron a ser subalternos de los grupos irregulares. Pero, ¿dónde están? Lamentablemente, hoy reciben órdenes de los terroristas que operan en el territorio nacional. También denunció que como parte de estas acciones terroristas que ampara el régimen de Maduro en el estado Táchira, estos grupos cerraron emisoras y se robaron los equipos que los usan para reclutar y adoctrinar jóvenes. Les ofrecen $1 millón y ellos por la crisis aceptan y se van.
La guerrilla va a las escuelas y les entrega a los estudiantes balones, útiles escolares, uniformes para sus fines. Y la diputada Carmen Ciboli denunció al régimen de Maduro de ser el causante de que estos grupos irregulares actúen a sus anchas en el territorio venezolano, causando estragos, persecución, abusos y muerte en nuestra población. Estos grupos terroristas actúan en complicidad con el usurpador porque son sus socios. Hablar de grupos guerrilleros es hablar de la entrega de nuestro país, es hablar del delito de traición a la patria. Ustedes, Maduro y sus colaboradores, son cómplices de que estos grupos estén en nuestro país causando daño. Y así dijo que están reclutando a los niños y niñas con permiso y autorización del usurpador, de la Guardia Nacional y del Ejército. Y peor aún, los están adoctrinando en planteles del Táchira, Mérida y Bolívar. Les cuento que el diputado José Luis Pirela intervino también para exhortar a las autoridades militares a capturar a estos grupos irregulares, a objeto de frenar los atropellos que causan en contra de la población venezolana. Es preocupante la presencia de paramilitares en el país porque tiene que ver con la soberanía nacional, con la paz, con la estabilidad y con la seguridad del continente. El ministro de Defensa que se amarre los pantalones y capture a esos paramilitares, guerrilleros, traficantes que están haciendo daño a nuestra población. Y entre tanto, el diputado Lauren Castro destacó que la bancada de la usurpación no debate temas de interés para el país. Vemos como diputados rojitos vienen burlándose con fotos truncadas y sabemos los vínculos de los revolucionarios con los narcosobrinos. También la diputada Karin Vera dijo que en la frontera actúan libremente con permisividad de la Fuerza Armada Nacional estos grupos guerrilleros que vinieron de Colombia, así como los que fueron formados por el presidente Hugo Chávez en su momento. La comisión mixta de la Asamblea Nacional que viajó a la isla de Anacoco se consiguió con un puesto del ELN en la frontera venezolana. Y es que estos grupos irregulares, llámense paramilitarismo, guerrilla o colectivos armados, también actúan dentro de las instituciones del gobierno. Así lo dijo. Y con este cóctel de noticias terminamos por el día de hoy. Gracias por seguirnos diariamente. Hasta luego, mi gente. Esto fue El Faro Informativo.